una población P obedece a un modelo de crecimiento logístico. Satisface una ecuación diferencial que se muestra aquí donde P es mayor que 0. Vamos a determinar el intervalo para el cual la población está aumentando, determine el intervalo para el cual la población está disminuyendo, y luego suponiendo que P de 0 es igual a 4, queremos encontrar P de 64. La ecuación diferencial dada es una ecuación diferencial autónoma, porque se ajusta a la forma de P de t es igual a f de P, donde la función derivada es solo una función de P, y la variable independiente t solo aparece en la derivada. Las soluciones de equilibrio ocurren donde dp de t es igual a 0. Y si dp de t es positivo, P está aumentando. Si dp de t es negativo, entonces P está disminuyendo. Entonces, antes de contestar estas preguntas, primero determinemos las soluciones de equilibrio. Estos serán los valores de P para donde dp de t es igual a 0. Entonces queremos resolver la ecuación 0 es igual a 3 dividido entre 1100. Veces P veces la cantidad 11 menos P. Notaremos que esto es igual a 0 cuando P es igual a 0 o cuando P es igual a 11. Pero, se nos da que P es mayor que 0, por lo que para responder a las partes A y B debemos considerar el signo de dp de t en dos intervalos. El intervalo abierto de 0 a 11, y el intervalo abierto de 11 a infinito. Nuevamente, nuestro objetivo es encontrar el signo de dp de t. Por ejemplo, si consideramos dp de t cuando p es igual, digamos 1, observe cómo tendríamos 3 divididos entre 1100 veces 1 por 10. Lo que sería positivo, lo que significa que la población está aumentando en este intervalo. Cuando p es igual, digamos 12, bueno, cuando p es 12, tendríamos 3 divididos por 1100 multiplicado por 12 veces negativo, lo que sería negativo, lo que significa que durante todo este intervalo la población está disminuyendo. Entonces, nuevamente, diremos que la población aumenta cuando p es mayor que 0 y menor que 11. Y la población disminuye cuando p es mayor que 11. Verifiquemos estos resultados observando el campo dependiente generado por la ecuación diferencial dada. Observe cómo cuando P está en el intervalo abierto de 0 a 11, todas las pendientes son positivas, porque la población está aumentando durante este intervalo, y observe que cuando P es mayor que 11, todas las pendientes son negativas, que verifica que la población está disminuyendo durante este intervalo. Para P el campo de la pendiente también muestra que el punto de equilibrio en P es igual a 11. Ahora, para la parte 100, queremos encontrar P de 64, y aunque hay un método de acceso directo que utiliza la información proporcionada aquí a la derecha, vamos a seguir adelante y resolver esta ecuación diferencial, y luego encuentre la solución particular usando la condición inicial y luego encuentre P de 64. Así que hagamos esto en la siguiente diapositiva. Podemos resolver esta ecuación diferencial usando la separación de variables, así como también usando la descomposición de fracción parcial. Para obtener una función de p veces de p a la izquierda, y la función de t veces de t a la derecha, multipliquemos ambos lados por dt. Y también dividir ambos lados por p por la cantidad 11 menos p, eso nos dará 1 dividido por p por la cantidad 11 menos p de p. Es igual a 3 dividido por 1.100 decitoneladas. Ahora realizaremos la descomposición de fracción parcial en esta fracción aquí. Entonces 1 dividido por p multiplicado por la cantidad 11 menos p es igual a dividido por el factor de p. Más b dividido por el factor de 11 menos p, y ahora desde aquí multiplicaremos ambos lados de la ecuación por p por la cantidad 11 menos p, lo que nos dará la ecuación. 1 es igual a por la cantidad 11 menos p más b por p. 11 minus p plus b times p. Ahora para encontrar los valores de A y B. Primero seleccionemos P es igual a 0. Bueno, si P es igual a 0, eso nos daría la ecuación que 1 es igual. Si P es igual a 0, esto sería 11A, y este término sería 0. Entonces A es igual a 1 undécimo, y ahora seleccionemos P es igual a 11, porque haría que este factor sea igual a 0. Entonces, si P es 11, tendríamos la ecuación 1 igual. Nuevamente, esto sería 0 y esto sería 11b,
entonces b también es igual a un undécimo. Entonces ahora podemos escribir esta fracción como una suma. Tendríamos un undécimo dividido por p más un undécimo dividido por la cantidad 11 menos p. dp es igual a 3 dividido por 1.100 decitoneladas. Ahora, para borrar estas fracciones en el numerador, multipliquemos ambos lados de la ecuación por 11. Entonces, simplificando a la izquierda, solo tenemos 1 sobre p. Más 1 sobre 11 menos p de p es igual a la derecha. Este 11 se simplifica a 1, 1.100 se simplifica a 100, por lo que tenemos 3 centésimos de decitonelada. Ahora, para el siguiente paso, integraremos ambos lados de la ecuación. Entonces tendremos la integral de 1 dividido por p más 1 dividido por la cantidad 11 menos p de p. Es igual a la integral de 3 centésimos de decitonelada. Recuerde que se nos dice que p es mayor que 0, por lo que la integral de 1 sobre p con respecto a p sería un log natural p. Entonces la integral de 1 sobre la cantidad 11 menos p requiere la sustitución de u, donde u es igual a 11 menos p, y u es igual a 1 negativo de p. Entonces la integral de 1 sobre la cantidad 11 menos p con respecto a p sería menos el logaritmo natural sobre la cantidad 11 menos p, y colocaremos la constante de integración a la derecha. La integral de 300 con respecto a 2 sería 300 más, llamémosla c sub 1. Y ahora combinaremos estos dos logaritmos utilizando nuestros registros propios. Como estamos restando estos dos registros con la misma base, podemos combinar estos dos registros como un registro natural de p dividido por la cantidad 11 menos p. Es igual a 300 más c sub 1. Y ahora para resolver p, podemos escribir esta ecuación logarítmica como una ecuación exponencial donde habríamos elevado e a esta potencia aquí igual a esta fracción, o también podemos exponer a ambos lados de la ecuación, lo que significa que elevado a este poder debe ser igual a e elevado a este poder. El poso elevado al poder del logaritmo natural de p dividido por la cantidad 11 menos p es solo p dividido por la cantidad 11 menos p. Y en el lado derecho, tendríamos e elevado a la potencia de 300, y luego, como estamos agregando los exponentes aquí, podemos escribir esto como veces e elevado a la potencia de c sub 1. Bueno, elevado a la potencia de c sub 1 es solo otra constante. Llamémosle al poder de c sub 1 c sub 2. Entonces tenemos p dividido por la cantidad 11 menos p es igual a c sub 2 veces e. Elevado a la potencia de 300 veces t. Ahora, antes de continuar, usemos la condición inicial para encontrar el valor de c sub 2. Recuerde que nos dijeron que p de 0 es igual a 4. Entonces, si p de 0 es igual a 4, podemos sustituir 4 por p y 0 por t, y encontrar el valor de c sub 2. Hagamos esto en la próxima diapositiva. Tendríamos la ecuación 4 dividida por la cantidad 11 menos 4 es igual a c sub 2 veces e elevado a la potencia de 300 veces 0. Entonces tenemos 4 7 iguales. Bueno, esto sería e al 0, que era 1, entonces c sub 2. Entonces c sub 2 es igual a 4 7. Sustituyendo 4 7 por c sub 2, tendríamos p dividido por la cantidad 11 menos p igual. Nuevamente, c sub 2 es 4 4 7, por eso esto dice 4 veces c elevado a la potencia de 300 dividido por 7. Y ahora, desde aquí, para resolver p, multipliquemos en cruz, lo que nos daría que este producto debe ser igual a este producto. Entonces tendríamos 7p igual a 44e elevado a la potencia de 300t. Y luego menos 4p veces e elevado a la potencia de 300. Avancemos, y obtengamos los términos p del mismo lado. Entonces agregaremos 4p a 300 a ambos lados. Eso nos daría 7p más 4p. E a las 300. Es igual a 44 veces c elevado a la potencia de 300. Times e raised to the power of 3/100ths t. Y ahora factorizaremos la izquierda.
El numerador ahora solo sería 44, y luego nos habríamos dividido entre. Bueno, 4 veces e al 300 veces e al negativo 300 solo serían 4. Y luego tendríamos más 7 elevado a la potencia de 300 negativo. Entonces p de t en esta forma. O esta forma es aceptable, pero es más común escribir la solución a una ecuación diferencial que exprese el crecimiento logístico en esta forma aquí. Y recuerde, nuestra pregunta final fue encontrar p de 64. Entonces, p de 64 es igual a, en esta forma, 44 dividido por la cantidad 4 más 7 veces e, elevado a la potencia de negativo 300 veces 64. Y ahora haremos crecer la calculadora. Entonces tenemos 44 dividido por la cantidad 4 más 7 veces e, elevado al poder de 3 negativos dividido por 100 por 64. Flecha derecha, paréntesis cerrados e ingresar. A 4 decibelios, esto sería aproximadamente 8.7540. Volviendo a nuestra primera diapositiva, entonces nuevamente p de 64 fue aproximadamente 8.7540. Veremos este ejemplo nuevamente usando el método de acceso directo usando las notas proporcionadas aquí a la derecha en el siguiente ejemplo. Espero que hayas encontrado esto útil.